Miren, hoy seguimos con el capítulo 15, seguimos con la historia de Abraham. Este es uno de los capítulos más descriptivos, diría yo, del amor de Dios, por lo que hace y el antecedente que presenta en cuanto a la relación con la gente. En el capítulo 12 habíamos visto que Dios le dice a Abraham que deja a su tierra y a sus parientes y se vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Y de las promesas dice entonces, haré de ti una nación grande. Estos verbos de la promesa, versículos 2 y 3, de hacer, ser, tienen que ver, bendecir también. Son en la gramática hebrea, son dependientes del mandamiento. O sea, que la nación grande, la bendición, el nombre famoso, iban a depender si él obedecía. Entonces ahí nos da un poquito, en español ni siquiera se ve mucho, pero nos da un poquito de la idea de la relación del pacto que nosotros tenemos con Dios. Y es lo que entonces va a venir a enfatizar aquí en el capítulo 15. Aquí es donde Dios, él ya había prometido, ya Dios había hecho la promesa, ahí mismo lo que leímos en el capítulo 12, 1 al 3, y en el capítulo 13, del 14 al 17. Solamente con la palabra de Dios hubiera sido suficiente para que Abraham estuviera seguro, porque la palabra de Dios es fiel, habla en Hebreos 6, que la palabra de Dios es como una promesa. Dios dice y ya, ahí queda. Sin embargo, miren la naturaleza de la relación. ¿Cuánto quiere Dios que nosotros estemos seguros, que nosotros sepamos que es verdad lo que Él nos está diciendo? Y aquí en el capítulo 15, entonces, es cuando Él sella, por decir, es como que si firmara este pacto con, con Abraham. Y lo hace, lo manifiesta aquí en los versículos del 12 en adelante. Pero vamos a empezar con el versículo 1. En el versículo 1 dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham. Esto es una frase que se usa solamente con los profetas, principalmente allá con Jeremías y Ezequiel, cuando Dios les quería decir algo. Entonces los escritores bíblicos ponían esta frase. La palabra del Señor vino a Abraham. Esto le da una categoría a Abraham de profeta, porque él va a recibir información de Dios mismo. Y además, en el capítulo 20, más tarde, versículo 7, Dios mismo le dice a Abraham que es profeta, hablando con Abimelech. Pero igual, le dice, mira, déjalo que se vaya, él es un profeta de Dios. Entonces, esto es una asignación única en Génesis. Abraham es el único que tiene esta categoría, por decir, de profeta, ¿verdad? Y el versículo 6, entonces, como vimos ya en la lectura de hoy, es el versículo más importante en Génesis desde la perspectiva del Nuevo Testamento, porque nos afecta a nosotros directamente. Pablo la usa dos veces, en Romanos 4:3, en Gálatas 3:6, y tiene que ver entonces nuestra relación de nuestro pacto con Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso también. Entonces, fíjense ustedes, empieza en el versículo 1 otra vez, lo que Dios le dice a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo
y muy grande será tu recompensa. Miren, Dios ya sabía por lo que estaba pasando este siervo de él, este creyente. Tenía miedo. Quizá no entendía completamente, porque el diálogo, el primer diálogo que tiene Abraham con Dios, además también aquí, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y heredero? Y acuérdense que la promesa había sido que iba a ser su generación, sus descendientes iban a ser muchos. Entonces, Abraham, como estuvimos hablando también allá en el 13, Abraham en medio de su fe, de su relación con Dios, de su creencia, no entiende todavía. Y podríamos eh, decir que es duda quizás, pero a mí me parece más como falta de entendimiento. Señor, ¿cómo va a pasar esto si no tengo esto? Y ahí él muestra entonces también su limitación. Y Dios, por supuesto, tiene el plan. Dios ya tiene su plan. Él le dice, mira, como no me has dado ningún hijo, entonces por si acaso tú eres, le dice Abraham a Dios mismo, ¿no? Tú eres el que no me has dado hijo. Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo, hijo de carne, hijo propio tuyo. No va a ser uno adoptado, no va a ser un siervo, no va a ser nadie de eso. Va a ser el propio hijo tuyo quien va a heredar las promesas. Entonces, cuando vemos eh, la respuesta de Abraham, es el versículo 6. Abraham creyó en contra de lo que estaba pasando. Nos acordamos otra vez cosas que ya sabemos, la edad, la esterilidad de su esposa, la edad de la esposa, varias cosas que están pasando. Sin embargo, entonces Dios le promete esto y le dice, miras al cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Acuérdense que habíamos visto que Dios le dijo que su descendencia iba a ser como el polvo. Entonces aquí pone las estrellas. Es muy común en el Antiguo Testamento ver que Dios se manifiesta al hombre en la noche. Lo más probable es que por supuesto haya sido de noche porque él podía ver las estrellas aquí entonces, ¿no? Pero entonces, Dios, miren lo que hace. Ya él pudo haberle dicho, le prometió, ya está, Abraham pudo haber dicho que sí, ya. Pero Dios entonces toma esta iniciativa y hace este pacto que es condicional. Nosotros también ahorita estamos en una relación con Dios en la que estamos en un pacto. Hay un pacto entre dos partes que es condicional. Eso quiere decir que si una de las dos partes falla, la otra no está sujeta al pacto, se libera del pacto. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído ahí en las redes sociales que siempre dice, Dios estuvo con Daniel y estuvo con Noé y con Moisés y con Abraham. Lo más seguro es que está contigo. Declara que no sé qué, que está contigo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, a menos que tú vivas como Daniel, como Abraham, como Moisés, como Noé. El asunto es que muchas veces nosotros queremos las bendiciones de Dios. Nosotros queremos que Dios haga esa parte del pacto sin ser responsables por la nuestra. Eso no se puede hacer. Un pacto significa que acordamos las dos partes. Estamos los dos metidos en eso.
Y entonces cuando Dios promete, eh, en este caso, Él le promete esta descendencia y la tierra y las cosas que ya le ha prometido. Y entonces Abraham cree, Dios ratifica el pacto, después inclusive entonces eh, Abraham también hace una señal de pacto, que es la circuncisión, y así van los dos. La misericordia siempre de Dios por delante, por supuesto, su fidelidad, su gracia, su perdón. Pero entonces, hermanos, nosotros también estamos en ese tipo de relación con nuestro Padre Celestial. Y nosotros necesitamos cumplir nuestra parte del pacto, empezando con la fe, por supuesto, empezando con creer. Pero entonces miren lo que hace Dios para demostrarle a Abraham, y esto lo hace todavía ahorita. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, ¿cómo sé Dios, cómo sé yo que Dios me ama? Y entonces estábamos hablando ahorita en la oración también de Mario, por ejemplo, dice, oye, gracias por este rato que estamos aquí. El Beto habla del café, de la Biblia, de la gente. Mira, estamos en una situación ahorita óptima para crecer, para edificarnos, para pensar, para irnos el resto del día con suficiente información como para meditar en las cosas de Dios. Todo el día podemos pasar pensando, hablando de los capítulos que vamos leyendo aquí, en esta reunión de la mañana. Entonces nosotros vemos que Dios nos muestra su amor de muchas maneras. Eh, Dormimos todos, ojalá que hayamos descansado, algunos ahí con sus esposas, otros en su cama, en su casa, con comida, con café, eh, con hermanos que nos quieren, con familia que nos recibe, con las cosas que decimos, las tonterías que hacemos, cualquier cosa de incapacidad, de negligencia, de pecado. Y todavía nos recibe la gente que tenemos cerca, nos aceptan así como somos. Dios más. Y nos los muestra constantemente. Y tanto nos ama que dio a su Hijo, que Jesús murió en la cruz por nosotros. Entonces, esas son muestras y muestras y dichos y afirmaciones de parte de Dios para nosotros, que Él sí nos ama y quiere que estemos con Él. Entonces, miren lo que hace. Él le dice a Abraham, versículo 9, tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos ellos de 3 años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham los llevó, los partió por la mitad, puso una mitad junto a la otra. Las aves no las partió, estaban muy pequeñas. Resulta que en Jeremías 34, 18 y 19, habla de esto también. Esto era una práctica de la época en donde en vez de firmar un documento, aquí nosotros para hacer un negocio o algo tenemos que firmar un documento, lo llevamos a la notaría, le ponen el sello y hacen las cosas que van a hacer. En este tiempo, si se hacía el trato, entonces se hacía esto con la intención de que las dos partes involucradas en el pacto iban a caminar en medio de los animales divididos en dos. Eso lo que afirmaba entonces era que si una de las dos partes no cumplía con su pacto, iba a sufrir, por decir, la suerte de los animales. Estoy dispuesto a que me piquen por la mitad si yo no cumplo con mi parte del pacto. Entonces, esto es una cuestión que para nosotros ahorita, por supuesto, ni se hace, pero tenía sentido perfecto en la cultura de Abraham y él entiende lo que Dios está haciendo. Dice el versículo 17. Cuando el sol se puso
y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. En ese día, Dios le dice a Abraham, si yo no cumplo con mi parte, con mi promesa, estoy dispuesto a que se me haga como los animales. Por supuesto, eso es imposible. Eso lo hace Dios para el beneficio del hombre, para que Abraham tuviera algo de su época culturalmente, una visión, algo que él está, que sabe, que sabía qué significaba, para asegurarle que sus palabras eran ciertas. Eso era la señal de que lo que estaba diciendo Dios se iba a cumplir, era verdad. Y Dios es fiel. Entonces, miren, nosotros ahorita en Hebreos 6, entonces, ¿no? Como mencioné hace rato, dice que Dios juró por sí mismo. Dios prometió, aquí está mostrando, nos muestra con la palabra. Mira, nosotros tenemos la Biblia aquí. Esta es una de las muestras del amor de Dios, su revelación, su voluntad. Nos muestra a través de la iglesia, nos muestra a través de las promesas, de la gente, de las cosas que hacemos juntos para alabarlo a Él, del cielo que nos espera, para que nosotros no tengamos dudas de su amor. Entonces, cuando fallamos, cuando quizás no entendemos todo, se lo dejamos a Él. Señor, tú sabes. Y yo sé que tú eres fiel. Y yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero hacer todo lo que tú me digas. Pero ten misericordia. Perdóname, porque sí fallo. La constancia, no la perfección, pero la entrega, la dedicación, es lo que Dios quiere de nosotros. En Hebreos, todo el libro de Hebreos, me parece a mí, es un llamado a la perseverancia. Y el autor usa diferentes argumentos. Pero a la final el mensaje es, mira, nosotros no retrocedemos. Nosotros seguimos hacia el frente. Nosotros somos fieles. Como estos hombres de la fe del capítulo 11, el reposo del capítulo 4, Moisés en el capítulo 3, el sumo sacerdote perfecto, que es Jesús, según el orden de Melquisedec, que hablamos ayer aquí. Todas esas cosas nos invitan a la perseverancia. Y por supuesto el capítulo 10, mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel 100%, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte del pacto, porque es un trato entre dos partes. Necesitamos ser fieles, hermano. No nos volvemos atrás, no retrocedemos. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, si puede ser difícil, estamos hablando de biopsias, de cáncer, de ver gente que queremos que está enferma, vemos hermanos que están hoy y mañana no están. Bueno, nosotros que estamos aquí ahorita, pensamos en nuestra parte del pacto. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos fieles, que estemos ahí perseverando hasta que el Señor venga, hasta que nos morimos de viejos en una cama, pase lo que pase. Somos fieles hasta el final y esperamos en sus promesas que son ciertas, son verdad. Esto sí es verdad. No las cosas que está presentando el mundo ahorita. Esto sí es verdad. Y ahí es donde nos agarramos, nos anclamos, perseveramos, porque Dios quiere mostrarnos que lo que Él dice es cierto. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, te damos gracias porque eres tan bueno, eres tan misericordioso. Nos llamas, nos invitas,
nos muestras de tantas maneras que tú nos amas. Te damos gracias especialmente por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por la cruz, por su sangre, por la resurrección. Te damos gracias por el amor, por su obediencia a ti también. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tus promesas. Y te damos gracias por los mandamientos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, por favor, a ser fieles hasta el final. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a no rendirnos. Que nadie se aparte de los que estamos escuchando hoy, que estamos aquí reunidos, nuestros hermanos en la iglesia donde nos reunimos, tu pueblo en el mundo, Señor. Ayúdanos a todos a perseverar hasta el final, porque tú eres fiel. Te amamos mucho, Señor, y te damos las gracias por historias como estas que nos muestran tu carácter, nos muestran tu amor y la manera como nosotros debemos responder también. Te pedimos entonces que nos acompañes hoy en el resto del día y que te agrades, Padre, con lo que ves en nuestra mente, en nuestro corazón, en las cosas que hacemos también. Te pedimos la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.